Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de termodinámica. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de temperatura termodinámica. ¿Qué rayos es la temperatura termodinámica? Es una de esas preguntas que con toda tranquilidad podrías decir, maldito desgraciado, esa cuestión debiste haberla explicado hace rato. En mi defensa puedo decir que sí, podría explicar temperatura desde el principio. Desde el principio de esta serie de videos que he hecho, ahí podría haber explicado qué es temperatura. El problema es que si lo hacía en ese momento, la explicación iba a quedar inconclusa. ¿Por qué iba a quedar inconclusa? Porque hasta ese punto no teníamos las herramientas para hacerlo de manera correcta. Ahora, sin embargo, sí lo tenemos. Ya hemos visto el tema de los grandes números, sabemos que estos sistemas que estudiamos en termodinámica están compuestos de muchas partículas así monstruosas a lo bestia, y revisamos la parte importante que es de los micro y los macroestados. También vimos el tema del calor, la forma intuitiva, ¿cierto? La idea intuitiva de calor y temperatura, y el tema del flujo del calor. Todas esas cosas van a complementar las ideas que vamos a ver ahora. ¿Qué sucede con los sistemas? Como ya vimos, un sistema está formado por muchas partículas que se configuran de cierta manera. Cada una de esas configuraciones en particular es un microestado. Y un macroestado es la cualidad común de una cierta familia de microestados, como ocurría con el ejemplo de las moneditas, por ejemplo. Ya, ahora, ¿qué pasa cuando tomamos dos sistemas y los ponemos en contacto para que intercambien energía? Lo que va a pasar es que la configuración de estos sistemas va a cambiar. Y esta configuración obedece a un macroestado. Ahora, en la medida que permanezcan en equilibrio, o sea, en equilibrio, que estén interactuando, estos tipos se van a acercar a un equilibrio, y mientras no se le aplique una acción externa, no se saldrán de ese equilibrio. Van a tender a permanecer en él, lo que significa que ese estado que han alcanzado luego de interactuar durante mucho tiempo es el estado más probable. ¿Qué significa esta cuestión? De que ese macroestado que estamos observando se corresponde con el macroestado que tiene la mayor cantidad de microestados. De todos los macroestados posibles, ese que estamos observando es el que tiene la mayor cantidad de microestados. Entonces, en términos de estas cosas, podemos hacer un análisis estadístico basado en un problema de optimización. Ahí podemos aplicar alguna herramienta de cálculo diferencial y resolver el problema. Y de ese análisis emerge la noción de temperatura. De ahí aparece, ahí te lo vomita en la cara y te dice, esta cuestión es temperatura. Es la cualidad común que tienen estos dos sistemas que, puestos en contacto térmico durante mucho tiempo, alcanzan luego de interactuar ahí solos, aisladamente. Y eso es lo que revisaremos en esta clase. Vamos a hacer todos los cálculos, así que como siempre, todo esto lo encontrarás escrito en látex ahí en mi página web. Ahí abajo te dejo el enlace en la descripción. Y si esta clase te ayuda a entender estas materias, ahí le dejarás un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si no entendí ni una cuestión, ahí tú vas y me escribes tus preguntas y te responderé para ayudarte a entender estas materias. Eso, ahora vamos a la pizarra. Bien, veamos este tema de la temperatura termodinámica. Para entender bien este concepto de temperatura termodinámica, primero tenemos que ver qué es lo que pasa con dos sistemas cuando son puestos en contacto térmico. Aquí entra en juego el tema que hemos visto en relación a los micro y los macroestados. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar sobre los micro y los macroestados de dos sistemas en contacto térmico. Entonces, para hablar de esta cosa, vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a imaginar dos sistemas. Acá hay un sistema y por aquí tengo otro sistema. Y estos dos sistemas van a ser puestos en contacto, van a ser conectados. Aquí hay un contacto. Y además, estos sistemas están aislados del universo, no interactúan con nada más. Solamente están ellos dos, están aislados. Aquí afuera está el universo. Nada de lo que está aquí afecta a lo que está acá adentro. Están ambos sistemas aislados. Llamemos este sistema 1 y el sistema 2. Entonces, este sistema 1 va a tener una energía que representa el macroestado del sistema, el macroestado. Y ese macroestado va a tener un cierto número de microestados. Lo mismo aplica para el sistema 2. Energía 2. Y acá esta cosa tiene un cierto número de microestados. Ahora, como estos sistemas están aislados,
la energía total de este sistema compuesto va a ser igual a la suma de los dos sistemas individuales. Y si la energía de uno cambia, por ejemplo, si este le sumo más 1, por necesidad a este le tengo que quitar 1, porque la energía total es constante. Eso quiere decir que si yo conozco la energía del 1 por necesidad, como la energía total es constante, automáticamente conozco la energía del otro. Por lo tanto, me da igual cuál de las tres energías yo considere. Las tres me sirven para describir el macroestado de esta cosa global. Ahora, cuando hablamos de los microestados, la cosa cambia. Si bien este omega 1 es el número de microestados del sistema 1 y el omega 2 corresponde al del sistema 2, si nos preguntamos por el número de microestados del sistema completo, número de microestados del sistema completo, vamos a ver que esta cosa va a ser igual al producto de los microestados. Omega 1, ¿no es cierto?, de la energía 1 por omega 2, energía 2. Este es el número total de microestados del sistema completo. Ahora, cuando estos cuerpos son puestos en contacto térmico, van a interactuar hasta alcanzar el equilibrio. Y sobre el equilibrio ocurren algunas cosas. Existen una serie de presunciones que se hacen sobre el estado de equilibrio. Veamos cuáles son esas presunciones. Si colocamos dos sistemas a interactuar entre sí hasta alcanzar el equilibrio térmico, este tiene energía 1 y energía 2, va a ocurrir lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño gráfico acá. Aquí vamos a poner la energía y por acá vamos a poner el tiempo. Entonces en azul vamos a poner la energía del sistema 1. ¿Qué va a pasar con la energía de este sistema conforme pase el tiempo? Va a ser un juego, pero pronto va a alcanzar un valor estable porque está en equilibrio. Va a tender a algún cierto valor fijo. Lo mismo va a pasar con la energía del sistema 2. A ver, voy a poner en azul aquí, energía 1 y en rojo la energía 2. Lo mismo va a ser este, va a moverse de cierta manera hasta alcanzar algún valor constante. Cuando alcanzan esos valores constantes, uno dice que el sistema ha alcanzado el equilibrio térmico o termodinámico. Ahora, si te fijas, estas configuraciones se mantienen en el tiempo. Está acá en la T de tiempo. Quiere decir de que es en este estado al cual van a atender de manera natural y en el que van a permanecer la mayor cantidad de tiempo posible. Esto significa que estas magnitudes, energía 2 y energía 1, hacen referencia a los macroestados más probables, porque es donde el sistema permanece más tiempo de manera natural. Y en consecuencia hacen referencia a los macroestados con el mayor número de microestados. Ya hemos visto antes que el número de microestados asociados a macroestados nos habla de la probabilidad con que ese macroestado va a ocurrir. El estado de equilibrio, decimos, en consecuencia, es el que maximiza el número de microestados, el que tiene finalmente la mayor cantidad de microestados. Y esto a su vez carga consigo con unas ciertas condiciones. Las condiciones son las siguientes. Todos los microestados tienen la misma probabilidad de ocurrir. La otra afirmación es la dinámica interna del sistema es tal que los microestados están en continuo cambio. Y la última es la siguiente. Luego de cierto tiempo, el sistema explora todos los microestados posibles y pasará la misma cantidad de tiempo en cada uno de ellos. Entonces, lo que ocurre acá es que el sistema está continuamente explorando cada uno de los microestados, y en la medida de que estos microestados satisfagan cierta propiedad común, eso va a permitir que se manifieste cierto macroestado. Esto implica que el sistema pasará la mayor parte del tiempo en los macroestados con el mayor número de microestados y por tanto será más probable. Ahora, en termodinámica, debido a que los sistemas son tan gigantototes, la expresión esta de pasará la mayor parte del tiempo en el macroestado que tiene el mayor número de microestados y por tanto son más probables, es en realidad una forma de decir que será casi imposible de que esté en otro estado por lo numeroso de ese macroestado más posible. Algo que parece una afirmación probabilística es casi una declaración de certeza cuando hablamos en termodinámica. Es básicamente por la magnitud de los números que están entrando aquí en juego. Entonces, a través de este análisis, nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre cuando este sistema puesto en interacción alcanza su estado más probable, ¿cierto? Cuando está en equilibrio térmico,
en el que pasa la mayor parte del tiempo. Esto nos va a permitir revelar qué es la temperatura en sí misma. Así que vamos a poner acá temperatura termodinámica. ¿Qué es la temperatura termodinámica? Vamos a decir que es la cualidad común de los sistemas en equilibrio. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que el sistema esté en equilibrio? Lo acabamos de ver. Tienen que caer en los macroestados que son más probables. Van a tender a ese macroestado más probable. Así que, analizando lo que ocurre en esos casos, vamos a obtener esa cualidad común que satisfacen los sistemas en equilibrio. Entonces, ¿cuántos microestados tiene este sistema? Ya lo hemos visto, es omega 1 por, ¿no es cierto?, asociado a la energía 1, multiplicado por el número de configuraciones para el macroestado de energía 2. Este es el número total de microestados. Ahora hemos visto que el equilibrio térmico maximiza esta cantidad. ¿Qué pasa cuando una función alcanza un máximo? Bueno, para que una función alcance su máximo es necesario que la derivada de esa función en ese punto, no le que 0, tiene que ser igual a 0. Así que con esto ya sabemos hacia dónde van los tiros en esta cosa. Como estos sistemas son tan enormes y tienen números tan grandotes, es posible aproximar estas ideas a través del cálculo diferencial. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Si queremos optimizar el número de microestados, tenemos que hacer lo siguiente. Paso 1. Vamos a construir un razonamiento. A ver, esta cosa se me desarmó. Ahí está. Paso 1. Vamos a calcular la derivada con respecto a la energía del sistema 1. Esto, ya, ¿por qué estoy derivando con respecto a la energía del sistema 1 y no con respecto a la energía del sistema 2 o con respecto a la energía total? La respuesta es sencilla y está por lo que vimos al inicio. Cuando queremos representar el macroestado de un sistema, de este sistema en general, ¿cierto? Este tiene energía E1 y este tiene energía E2 y el sistema completo tiene energía igual constante. Entonces en realidad da lo mismo cuál de las tres yo considere. Las tres determinan el estado del sistema completo porque la energía es conservativa. Si yo le quito uno a este, necesariamente le tengo que sumar uno a este otro. Y este va a ser siempre la misma. Entonces, derivar con respecto a uno no va a producir cambios significativos con respecto a derivar con respecto a 2. A lo más va a producir un cambio de signo. Ya, esta derivada tiene que ser igual a 0, porque lo que nosotros buscamos es optimizar esta cantidad que tenemos acá, el número de microestados. Queremos optimizar el número de microestados. Y si procesamos un poco esta derivada, utilizando la regla del producto, nos va a quedar la derivada esto con respecto a de E1 por este es omega 2. Omega 2, la derivada primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Aquí 1. Pero aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena de 2 respecto a E1. Ahora paso 2. Vamos a poner esto de acá. La energía total es igual a la energía 1 más la energía 2 igual constante. A partir de esto, nosotros inferimos que la energía 2 es igual a la energía total menos la energía 1. Esto es por la conservación, ¿cierto?, de la energía. Y es porque el sistema está aislado. Bueno, si analizamos lo que ocurre desde el paso 2, podemos obtener lo siguiente. Si yo calculo la derivada de la energía 2 con respecto a la energía 1, esto va a ser la derivada con respecto a la energía 1 de esto de acá. Ahora, como esta cosa es constante, lo tenemos de acá, es constante, la derivada de esta cosa es 0, menos derivada de energía 1 con respecto a la energía E1, y esta cosa da 1. Así que esto de acá implica que la derivada de la energía 2 con respecto a la energía 1 es igual a menos 1. Esta cosa la podemos reemplazar acá arriba. Ahí, la podemos reemplazar ahí. Entonces, en el paso 4 podemos decir lo siguiente. Puedo copiarme esta cosa. A ver, voy a quitar esta flecha porque me va a molestar. Puedo copiar esto, que es igual a 0, faltó poner eso aquí, es igual a 0. Copio toda esta cosa, me la llevo para abajo, aquí está. Puedo borrar esta cosa porque lo voy a reemplazar por menos 1. Eso significa cambiar este signo de acá, menos. Y aquí puedo acomodar estas cosas para que quede ahí más decente. Y esto es equivalente a decir lo siguiente. Voy a copiar esta cuestión, este de acá lo paso sumando para el otro lado, que es lo mismo que borrar acá. Borro esto y pongo igual. Ahora esta cosa la puedo copiar. Este lo paso dividiendo para acá y este lo paso dividiendo para allá. Así que aquí le pongo 1 y 1. Borro algunas cositas, aquí hago el trabajo de artesanía de acomodar estas cuestiones y llegamos a esto. Y esta cosa de aquí, si uno tiene cierta viveza, se va a dar cuenta de que es la derivada con respecto a la energía 1 del logaritmo. Y esto de acá es la derivada con respecto a la energía 1 de logaritmo.
Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de algo. Si te fijas, hay una cualidad común. Aquí hemos descubierto una cosa que es común a ambos sistemas que están en equilibrio térmico. Si el sistema 1 y 2 están en equilibrio térmico, entonces existe esta cosa que llamamos la derivada del logaritmo natural del número de estados con respecto a la energía. Existe, ¿cierto? Entonces existe una magnitud. ¿Cuál magnitud? Esa magnitud que es constante para ambos, que es la misma. Esa cosa es lo que nosotros vamos a llamar temperatura. De aquí emerge la temperatura. Esa cualidad común que satisface en todos los sistemas en equilibrio térmico es lo que vamos a llamar temperatura. Lo chistoso aquí es que siempre hemos dicho esto de que la temperatura es la cualidad común que satisface los sistemas que están en equilibrio térmico, pero uno podía alegar durante todo ese tiempo, bueno, ¿y cuál es esa cualidad común? ¿Dónde está? Bueno, aquí está. Aquí está esa cualidad. Sabemos que este omega que está adentro se refiere al número de microestados que tiene el sistema en un cierto macroestado. Y esta cosa es la derivada con respecto a la energía. Y ahí está, son cosas que ya entendemos. Y ahora, a partir de esto, ya podemos tener la definición de la temperatura termodinámica. Definición de temperatura termodinámica. Cuando ocurre esto que acabamos de describir, decimos que los cuerpos están a la misma temperatura y están relacionados por esta magnitud, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural del número de configuraciones con respecto a la energía. O sea, relacionamos esta cosa con un concepto que llamamos temperatura. Es una temperatura. Existe una relación bionívoca. ¿Sabes? Este número se corresponde con una temperatura y a su vez esta temperatura se corresponde con ese número. Es una relación 1 a 1. A cada temperatura le corresponde uno de estos números. De modo que podemos definir la temperatura de la siguiente manera. Esto se define así. 1 sobre kBt es igual a esta cosa. Ahora, esto de acá es la temperatura termodinámica. Y este bicho de acá es lo que llamamos constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann tiene el siguiente valor. Da 1,3807 por 10 elevado a menos 23 joules sobre Kelvin. Y es a través de esta constante que se logra calibrar esa temperatura para que coincida con la escala Kelvin. Y con esto tenemos definido finalmente qué demonios es la temperatura termodinámica. Esa T que satisface esta relación. Y todas estas cosas ya están hechas en términos de cosas que conocemos, número de microestados y todas esas cosas. Bien, quedamos hasta aquí por ahora. Adiós.